Hola amigos, bienvenidos a otro video de su serie de curso de Excel. Esta vez vamos a continuar con el curso de Power Pivot y específicamente vamos a ver el punto correspondiente a las herramientas de cálculo de Power Pivot KPI, Key Performance Index, por su acrónimo. Y vamos a hacerlo, para ilustrar estos ejemplos, vamos a hacerlo con un libro que se llama Nómina para Power Pivot, que ustedes pueden descargar desde la página del curso. Una vez que se registren, fíjense que en este tengo yo un rango de celdas que va con registros de trabajadores desde la fila 4 hasta la fila 62.835. O sea, tenemos una considerable cantidad de datos en esta hoja de cálculo en forma de un rango de celdas. Una forma también de llevar los datos de Power Pivot, y quizá la forma más rápida, aparte de la que hemos visto en los videos anteriores, es la siguiente. Fíjense que estamos entonces en la hoja de Excel, nos vamos a nuestra pestaña Power Pivot, que la tenemos activada ya, y en este caso vamos a indicarle de la sección tabla agregar a modelo de datos. Entonces indicamos aquí que queremos agregar a modelo de datos y automáticamente fíjense que se abre una ventana similar a la que se abre cuando queremos convertir un rango de celdas en una tabla, y te muestra la selección de rango de celdas que él detecta y que va a convertir en una tabla y llevar a el entorno de Power Pivot. Acá tenemos entonces la ventana. Fíjense que automáticamente detecta el rango de celdas. En este caso va de la celda A3 hasta la celda N62835. Como el mismo cuadro de diálogo de la tabla, recuerden marcar la casilla Mi tabla tiene encabezado para que reconozca los títulos que están en la primera fila del rango de celdas como los títulos, en este caso, de la columna de la tabla que va a importar, en este caso, a Power Pivot. Ahora le indicamos aceptar y se abre el entorno de Power Pivot importando la información en el modelo de datos, y este nos va a servir de ejemplo para ilustrar entonces el uso de los cálculos tipo KPI que podemos visualizar en nuestras tablas dinámicas. Fíjense que está preparando la ventana de Power Pivot. Esta es la forma también directa de agregar tablas o rango de celdas al modelo de datos de Power Pivot, ya sea para crear un modelo relacional o posiblemente para manejar los datos de una sola tabla. Aquí todavía está preparando la ventana de Power Pivot, ya que tenemos más de 60.000 registros que está procesando para importarlos entonces a el entorno de esta aplicación, y posteriormente vamos entonces a ver la explicación de cómo crear los KPI en esta tabla dinámica. Bien, aquí tenemos entonces ya la data cargada en el modelo de Power Pivot, la cual importó de un rango de celda que tenemos en el libro. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Siguiente paso, vamos a crear una tabla dinámica con este ejemplo. Tabla dinámica, ok, y lo vamos a colocar en una hoja nueva dentro del libro. Vamos a colocar aquí que queremos una tabla dinámica, ok, en una hoja nueva, y vamos a colocar, por ejemplo, una tabla dinámica para sacar algunos indicadores de la tabla 1, que fue la que tomamos. Entonces vamos a clasificar los trabajadores por sucursal y lo vamos a colocar entonces sucursal en filtro. Voy a aumentar un poco el tamaño aquí de la sección donde está la tabla dinámica, y en el área de filas vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar los departamentos. En el área de fila tenemos los departamentos, y yo quiero ahora comparar, por ejemplo, con un indicador, cuáles son los trabajadores que están por debajo del promedio y cuáles son los trabajadores que están en el promedio por encima del promedio. Para eso voy a crear un campo calculado. Nos vamos entonces a Power Pivot, y de aquí voy a agregar entonces un campo calculado. Entonces aquí vamos a agregar entonces un campo calculado. Para agregar un campo calculado a esta tabla dinámica que viene de Power Pivot, y la idea de este ejercicio es revisar quiénes están por debajo de la media esperada de los sueldos. Nos vamos a ir entonces al menú contextual Power Pivot, medidas, y vamos a agregar una nueva medida. En este caso recuerden que la medida funciona como un campo calculado para el área de resumen o el área de sumatoria de valores, que tenemos entonces el asistente de medida con respecto a la tabla 1. En caso que tengamos varias tablas, el nombre de la medida en este caso es media de sueldo. Y observen acá que la diferencia, y aquí vamos a empezar a ver lo que se refiere a fórmulas DAX. Las funciones
en Power Pivot están en inglés. Por ejemplo, si quiero saber el promedio de los sueldos, entonces sería averaje. Averaje, la ventaja es que tenemos autocompletar. Aquí tenemos entonces averaje. Y luego me muestra el listado de campos de la tabla 1 y de la cual quiero saber promedio. En este caso quiero saber promedios de los sueldos. Buscamos entonces acá de la tabla 1, promedio del sueldo. Aquí tenemos sueldo. Cerramos el paréntesis para la sintaxis entonces de la fórmula. Ok, de hecho podemos comprobar la fórmula. Fíjense que me dice que no hay errores en la fórmula. Y ahora le indicamos aceptar. Entonces en la media de los sueldos, aquí tenemos entonces el campo media de sueldo. Voy a colocarla acá en un formato para verlo mejor. En inicio, formato estilo millares. Y fíjense aquí más o menos los sueldos por departamento. ¿Cuál es la media de los sueldos por departamento? Ahora, yo puedo buscar un indicador de desempeño y ver cuáles son los departamentos que están por debajo de la media. Supongamos que la media, en este caso, es un valor absoluto. Son, por ejemplo, en este caso, que la media es 20.000. Yo quiero entonces que con un semáforo me indique, por ejemplo, las variaciones que hay con respecto a la media de los sueldos. En este caso nos vamos a Power Pivot. Entonces creamos nuestro Key Performance Index. O sea, vamos a crear un KPI nuevo KPI. Y fíjense que aparece ahora un asistente para crear el KPI nuevo. Y me dice que sobre el campo calculado media de sueldo. Y que puede ser, para hacer la comparación, puede ser sobre un valor destino que puede ser otro campo calculado. Fíjense que me dice que no hay ningún otro campo calculado, o puede ser sobre un valor absoluto. Supongamos en este caso que el valor es un valor absoluto, habíamos dicho que era sobre 20.000. Con respecto al sueldo esperado, un medio de 20.000, ¿cuál es la variación que están entre los sueldos de los diferentes departamentos? O sea que tenemos diferentes indicadores gráficos para mostrar el umbral. Tenemos, por ejemplo, de 3 colores. Fíjense que puede ser en base a valores, puede ser en base a diferentes escalas, por ejemplo, con diferentes escalas de valores, y que podemos mover. Por ejemplo, recuerden que el valor promedio era de 20.000, entonces puede ser con 3 colores, y puedes mover inclusive la escala. Por ejemplo, todos los que estén, por ejemplo, en este caso, ya aquí voy a hacer un ajuste porque es en base a un valor absoluto, y el sueldo yo voy a colocar 200.000, y fíjense que los sueldos varían alrededor de unos 15.000, o sea que no son 200.000, y en todo caso sería, si el valor absoluto sería que la media de los sueldos esperados es de 20.000, y entonces todos los que estén por encima, aquí entonces voy a poner la escala de que todos los que estén entre 20.000 o más de 20.000, ok, aparezcan en verde, y los que tengan una variación entre 15.000 y 20.000, que fíjense que número de la escala entre 15 y 20.000 van a aparecer en amarillo, y todos los que estén por debajo de 15.000 como media aparezcan en rojo. Ok, fíjense que puedo indicarlo en este caso. Puedes coger el conjunto de iconos que va a identificar. Pueden ser los semáforos normales, pueden ser iconos con relleno, pueden ser iconos sin relleno, que pueden ser figuras geométricas, pueden ser en este caso indicadores, por ejemplo, en forma de barras verticales, o una cuadrícula, o de una torta que se va rellenando. Yo voy a escoger, por ejemplo, los iconos con relleno en forma de círculo, y aquí tenemos entonces la configuración. Aceptar. Ok, en este momento él lo que hace es colocar por defecto una columna numérica con el valor que va a comparar, pero nosotros lo que queremos mostrar es mostrarlo en forma de icono. Ahora fíjense que en la lista, en la tabla, tenemos ahora el campo que acabamos de crear. Fíjense que aparece en forma de semáforo el indicador tipo KPI, y acá voy a colocar entonces que quiero mostrar el estado, y acá tenemos entonces el estado del semáforo. Okay, aquí podemos entonces señalizarlo, por ejemplo, colocarle aquí, por ejemplo, estatus, y aquí podemos ver entonces por departamento quienes están en la media esperada, que era de los 20.000 mensual. De hecho, si le damos formato a la columna, podemos visualizarlo mejor. Aquí nos vamos a inicio, estilo millares, y observen que en toda la empresa, fíjense cuáles son quizás los departamentos que están en la media, por encima de la media, lo que tienen una variación de 5.000 por debajo de la media, y lo que están mucho por debajo de la media de 15.000 y menos. Y como tenemos un filtro, podemos filtrarlo, por ejemplo, por sucursal. Por ejemplo, vamos a aplicarlo, por ejemplo, a la sucursal de Caracas, y fíjense que los indicadores se actualizan dependiendo de la sucursal. Esto sería aplicable, por ejemplo, a la sucursal de Caracas. Y este es un ejemplo de un KPI sencillo. Fíjense que tuvimos que crear una fórmula DAX, y luego entonces con el asistente de KPI, entonces fíjense que podemos mostrar algunos elementos de la data que está analizando, de esa nómina de
de esa nómina que estamos usando como en el modelo de datos de Power Pivot.